Ahí está el título en la pantalla. Vamos a hablar el día de hoy, unos 55 minutos acerca de la pereza, hermanos. Y es una serie que empecé hace tiempo y no sé si han observado, pero hemos visto temas específicos. Se llama la serie La Vida Cristiana Normal, porque eso se trata. No es nada nuevo, no debería ser nada nuevo el aprender acerca de lo que Dios dice de la pereza. Y quiero ir al primer versículo. Miren, Dios, hermanos, hace 2000 años inspiró a un hombre llamado el apóstol Pablo. Lo inspiró a dar instrucciones a un grupo de creyentes, de cristianos que vivían en Roma. Y el apóstol Pablo les escribió dándoles instrucciones cómo deben de vivir ahora que son cristianos, ahora que han aceptado que Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero, el Salvador del mundo, cómo deben de vivir. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, el apóstol les escribe en esa carta muchas instrucciones de cómo deben de vivir. Pero en ese versículo 11 del capítulo 12, dice lo siguiente, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, no flojos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿No les parece asombroso cómo Dios inspiró a un ser humano para que escribiera en lo que sería la palabra de Dios y hablara a la raza humana acerca de la pereza? ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios. Dios creó al ser humano y Dios conoce perfectamente las debilidades, los problemas de la humanidad. Y la pereza es uno de los problemas. Crean o no, hermanos, la pereza tiene serias consecuencias, como lo vamos a ver el día de hoy. Hay hombres muy perezosos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, yo estoy de acuerdo, no porque yo sea perezoso, no me considero perezoso, pero es la realidad. Ahí en Texas, una vez que estaba estudiando el seminario, nos platicaba un hermano que conoció a un hombre muy flojo, y pues la casa no estaba en muy buenas condiciones. Él ahí en Texas se acostaba en el suelo, en la sala para que refrescarse. Y un día estaba acostado y salió una serpiente cascabel y venía derecho hacia él. Y el hombre con toda la flojera dice: mujer, prepárate el remedio, porque viene una serpiente derechito para donde yo estoy. O sea, no se iba a mover, hermano. Entonces, vean, este problema de la pereza no es nada es algo serio, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la pereza. Y obviamente necesitamos empezar con definiendo la pereza. En diferentes países a la pereza se le llama de diferente manera, pero buscando, investigando, hay un diccionario de sinónimos que dice: la pereza la define como falta de voluntad para trabajar o cumplir las obligaciones. Vean, falta de voluntad para trabajar o falta de voluntad para cumplir las obligaciones. Pereza es tedio, es descuido de las cosas a que estamos obligados. Es inactividad, unos le llaman gandulería o sociedad, haraganería, galvana, sanganería, dejadez, indolencia, etc. Ese es el diccionario de sinónimos. Otros lo llaman antónimo, es lo contrario a la pereza. Antónimos de la pereza es aplicación, es diligencia, es laboriosidad, es lo opuesto a lo que vamos a hablar el día de hoy. El diccionario Pequeño Larousse lo define a la pereza como un vicio que nos aleja del trabajo, del esfuerzo. Es flojera, es descuido, es tardanza o lentitud. En el Antiguo Testamento, que se escribió en el idioma hebreo, habla de una palabra hebrea que quiere decir to lean idly, es decir, como recargarse estando idle. Es cuando el carro está nada más encendido, hermano, nada más ahí
En el Nuevo Testamento, que se escribió en otro idioma, es el griego, en inglés es sluggish o slothful o backward. Sloth, ustedes saben, conocen al animalito que se llama en español perezoso. En inglés ese es sloth. Esa es la definición de la pereza. Entonces creo que todos estamos entendiendo de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, son las sagradas escrituras, es nuestra regla de fe y de práctica. Es decir, en la Biblia está lo que se supone que todo ser humano debe de creer con respecto a Dios y a las verdades espirituales. Es la Biblia. Ningún otro libro. Esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Es nuestra regla de lo que hemos de creer. Entonces, todo lo que la Biblia enseña, eso es lo que creemos, porque es Dios el que enseña a sus seres humanos. Pero también es lo que debemos de practicar. La práctica, que es lo que vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto, es la Biblia, la regla y la autoridad máxima. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Proverbios 19:15, vean lo que Dios habla acerca de la pereza. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Ahora, son dos pensamientos, pero eso es un hebraísmo. Un hebraísmo, hermanos, es que los hebreos de esa manera querían dar el mismo mensaje acerca de lo que es la pereza. Entonces, la pereza hace caer en sueño profundo, y el alma negligente, es decir, el alma perezosa que hace caer en sueño profundo, esa alma perezosa, dice, padecerá hambre. El sueño profundo puede ser resultado de la pereza. Entre menos actividad tiene el cuerpo, menos energía siente, más sueño le da. Yo no sé cuántos de ustedes han comprobado que esto es un hecho. He platicado con algunas personas y me dicen, cuando empiezan a hacer un poquito de ejercicio, como que empiezan a tener un poquito más de energía, porque así es, esa es la realidad. Dios también dice que la pereza es la causa por la cual muchas personas viven en pobreza o con hambre. Una posible causa de la pobreza es la pereza o la flojera. Tenemos que anotar aquí de que el libro de Proverbios, lo que está en la pantalla, en español son dichos, en inglés es un saying, de decir. Un dicho son verdades pero expresadas de una manera general. No es algo absoluto, ¿entienden? Son dichos que en verdad son generales, pero no que no existan excepciones. Siempre hay excepciones cuando vamos al libro de los Proverbios. Proverbios 21:25, miren lo que dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. La Biblia indica que la pereza engendra una especie de vida negativa, que se estanca en la ineficacia. Y esto lo dice el hermano Billy Graham, lo voy a repetir, hermano. Dice, la Biblia indica que la pereza engendra una especie de vida negativa que se estanca en la ineficacia y que hace a una persona inmerecedora de ser seguidora de Jesucristo. Esto lo dijo el hermano Billy Graham, que murió creo el año pasado, fue un gran evangelista. Entonces lo que él dice es, no debe haber un cristiano flojo, no debe de haber un cristiano perezoso, porque si somos llamados seguidores de Jesucristo, del Hijo de Dios, y flojos y perezosos, como que no va eso, es lo que dice el hermano Billy Graham. Es como un pedazo de madera en un río. Un pedazo de madera en un río siempre va con la corriente, ¿cierto? Siempre. ¿Cuál es el destino de ese pedazo de madera? Ningún destino en específico. Simplemente va a donde lo lleva la corriente. Un pedazo de madera siempre va corriente abajo, nunca va para arriba. Un barco a la deriva no lleva tampoco lleva a ningún rumbo específico.
Y así es el alma perezosa, no se dirige a nada específico. Proverbios 10:26, miren lo que dice la palabra del Señor: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El perezoso a los que lo envían. Si alguien envía a un perezoso a hacer algo, te estás metiendo en problemas. Si es un perezoso conocido, el perezoso no es aceptado por la gente porque irrita, frustra y desespera. La persona floja, ¿cierto? Por ejemplo, pedirle que hagas algo, puede pasar días. Y dice mañana, ¿cierto? Mañana, nada más. Otra nota no significa que la única razón por la cual no se hagan las cosas sea la flojera o la pereza, porque puede haber otras razones. Pero por ejemplo, la negligencia o el tener demasiadas actividades o compromisos o el orden de prioridades, ¿cierto? Uno tiene prioridades y a veces el orden de prioridades está un poco torcido, entonces no se logran hacer las cosas. Pero la pereza sí puede ser una de las causas. Es un hecho que la pereza afecta la salud física de la persona. Es un hecho, no es imaginación. Cuando el cuerpo no hace ejercicio físico, lo cual es bueno para la salud, el ejercicio físico, le afecta al cuerpo. De manera que, vean, ataques del corazón, colesterol alto, falta de energía, etcétera, podrían ser consecuencia de falta de ejercicio, lo cual es resultado de la pereza. Y una vez más, no significa que la pereza es la única causa de ataques del corazón. Tenemos que ser fair, ¿cierto? Porque puede haber otras razones. Por ejemplo, comer. ¿Cómo? Sal de más y comida chatarra, ¿cierto? ¿A quiénes se les antoja mucho a veces la comida chatarra? El junk food. A muchos, ¿no? Tenía una sobrinita que decía: ay, se me antoja la comida chatarra, mamá. Quiero comida chatarra. Bueno, ustedes saben que culturalmente a veces la comida latina, bueno, no a veces, siempre para mí es deliciosa. Soy estándar, hermano. O sea, cuando me invitan a su casa a comer, sepan que me va a gustar lo que me inviten a comer, porque no hay nada que no me gusta comer. Es bien raro, pero a veces lo sabroso es porque tiene algo que no es muy bueno. Sobre todo la manteca, la manteca de cochino. ¿Quiénes han comido unas tortillas hechas a mano, salidas del comal, con un poco de manteca y un poquito de sal? ¿Cierto? ¿Cómo sabe eso? Delicioso, pero no es muy bueno para la salud. Entonces puede haber otras causas de estas cosas. La pereza flojera es un pecado de omisión. Bíblicamente existen pecados de comisión que uno comete, pero también existen pecados de omisión que uno omite, que no hace cosas que debería de hacer. Y esta es la realidad. Miren, pensando en el ser humano que todavía no se arrepiente, que todavía no acepta a Jesucristo como su Salvador, el no cristiano no necesita hacer algo para ir a la condenación eterna. Solo tiene que ser perezoso con respecto a su alma. No hacer nada con respecto a su alma. Miren, en Mateo 7 Jesucristo dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta anchota. Fácil. Pero dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque para la salvación de nuestra vida necesitamos estrechez, necesitamos ir a la puerta estrecha. No es necesariamente así como la puerta ancha, hermanos. Y por eso el ser humano que no se ha arrepentido es perezoso con respecto a su alma. No está haciendo ninguna cosa.
El libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18 dice: por la pereza se cae la techumbre o el techo, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Creo sin comentario, ¿verdad? Pongan atención a lo que... y esto el libro de Proverbios se escribió cientos de años antes de que viniera Jesucristo a nacer en la tierra. Ya pasaron 2000 años de que Jesucristo vino a la tierra. Por eso estamos en el año 2019, porque ese tiempo es más o menos cuando nació Jesucristo. Bueno, piensen ahora como 600, 700 años antes de que naciera Jesucristo. Esto ya estaba escrito. Ya es creído que Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. Y dice: por la pereza se cae el techo, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. En otras palabras, la pereza podría ser una de las razones por la que la casa está en muy malas condiciones. Y ya nosotros llenemos el blanco, ¿verdad? Pensemos nada más en las cosas que se necesitan hacer y por pereza no se hacen. Entonces miren cómo se empiezan a dañar las cosas. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y no alcanza nada, mas el alma de los diligentes, lo opuesto al perezoso, será prosperada. Puede ser que para el perezoso o el flojo el deseo está ahí, pero no está la decisión, la voluntad de hacerlo. Es decir, la pereza aquí en este proverbio es la razón por la que la persona no alcanza o logra nada realmente. No es necesariamente que no pueda, pero no quiere por la pereza. Y a propósito, vean, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. De acuerdo a Dios, ¿quién va a ser prosperada? El alma de los diligentes, no de los flojos, no de los perezosos. Y aquí Dios nos está dando una clave para la prosperidad material. ¿Cuál es la clave para la prosperidad material? Trabaja. Así de sencillo, ¿cierto? No sean engañados, hermanos y hermanas, por el falso evangelio de la prosperidad, el prosperity gospel que se está predicando en muchas iglesias aquí alrededor. En muchas iglesias el evangelio de la prosperidad que te dice que siembres tu semilla, siembra tu semillita de dinero, obviamente te dicen, en determinada iglesia, o dásela a determinado pastor o líder, y que Dios te va a devolver abundancia material. Si tú das $100 o $1,000, unos son bien mandados. Uno de estos falsos predicadores, hermanos, que predican el evangelio de la prosperidad y no les da vergüenza decir: lo que van a dar $500, fórmense de este lado, y los que van a dar $1,000 de este lado, y ya los de $100 y lo otro, el resto, nada más. Bueno, hermanos, aquí está la clave para la prosperidad. Créanle mejor a Dios y pónganse a trabajar. Es lo que Dios nos está diciendo en otras palabras aquí. Proverbios 19:24, es 24 creo, hermanos, aquí tengo 24 y 4, no recuerdo, uno de esos dos, pero dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Ahora, es alguna figura literaria en la Biblia, hermanos, es hipérbole. Hipérbole es una exageración de algo para dar un punto que quiere el escritor. Y aquí puede ser una hipérbole, puede ser también real, donde dice: el perezoso mete su mano en el plato, pero por la pereza no se lo quiere ni llevar a la boca. Pudiera ser literal, pero hay una verdad en sentido espiritual. Esta persona, teniendo a su alcance lo que es para su bien, esta persona simplemente puede extender su mano y tomarlo, pero el perezoso no lo aprovecha. Ahí está, pero no lo aprovecha el perezoso. Entonces vamos a ver el cristiano ante la pereza. La pereza puede ser fatal. Piensen ahora en el área espiritual.
Si en el área física, material, la pereza es un problema, puede llegar a ser un serio problema. Ahora piensen en el área de la vida espiritual de cada creyente, de cada hijo de Dios. La pereza puede ser fatal para la vida espiritual. La pereza espiritual no solo es un pecado contra Dios. Cuando decimos pecado contra Dios, es decir, no es el blanco de la voluntad de Dios. No le da el blanco al bullseye o al target, ¿cierto? Que está aquí. Entonces pecar es no darle al blanco. Y la pereza no es voluntad de Dios. Por lo tanto, es un pecado contra Dios. Es pecado, de hecho, contra Dios, pero el resultado es contra uno mismo. Y cuando pensaba en esto, vean, en 1 Corintios habla de algo, dice Dios, hermanos, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así es el pecado espiritual. Ahora, fornicación, ahí quiere decir, viene de la palabra porneía. Porneía quiere decir inmoralidad sexual, y ustedes ya me han escuchado muchas veces la gama que implica tener relación sexual antes de casarse, adulterio, lesbianismo, homosexualismo, todas esas cosas caen en la categoría de porneía o inmoralidad sexual. Y Dios le decía por medio del apóstol también a unos hermanos cristianos que vivían en Corinto, le decía, huyan de la inmoralidad sexual. Y le dice, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, robar, mentir, matar. Pero dice, el que fornica peca contra su propio cuerpo. Más o menos así es la flojera, hermanos. Es lo mismo con la pereza espiritual. Uno está pecando contra uno mismo, contra su propia vida espiritual, contra su crecimiento y madurez en la vida cristiana. Imagínense, en la oración, por pereza, algunos creyentes no pasan tiempo orando. He visto creyentes que oran de un suspiro. ¿Quién sabe qué dicen? No, ya oraron, esa fue la oración. No estoy bromeando. Así algunos creyentes oran simplemente. ¿No? Amén. Ya rápido, un suspiro y eso es todo. Entonces, el perezoso, hablando espiritualmente, no va a dedicar unos minutos en oración. Y yo siempre he animado, hermano, oren. Y saben que no sé si es desafío o algo nada más para animarlo. Pongan un timer, pongan 10 minutos de oración, nada más. Y ya cuando los 10 minutos ahí va a sonar la alarmita en su alarma, en su teléfono. Y ahí se va a dar uno cuenta si realmente 10 minutos se te hacen como una eternidad. Significa de que no estás muy acostumbrado a orar. Si se te pasa bien rápido, pero si apenas estoy empezando, obviamente indica que puede ser, hermanos, de que uno le está dedicando buen tiempo a la oración, a la palabra de Dios. En 2 de Pedro 2:2 dice Dios, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Deseenla como un bebito, la palabra de Dios. He escuchado muchas, para mí creo que son excusas de gente cuando no lee la palabra de Dios, pero algo que he escuchado, me han llegado a decir, ay no, es que a mí no me gusta leer. No voy a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, o sea, es la palabra de Dios. Es la palabra del Dios vivo y verdadero, del creador del universo. Es la palabra del creador de los cielos y de la tierra, del que nos habla del cielo, del que nos habla del infierno. Y un ser humano va a decir, no, es que no me gusta leer. Pueden imaginarse, hermano, porque no me gusta leer, no voy a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios verdadero. Entonces la pereza puede ser obstáculo, obviamente, afectar en la meditación de las escrituras,
Leer es una cosa, meditar es pasar más tiempo en el mismo pasaje, en la asistencia a las reuniones de la congregación. A veces es por pereza, asistencia a estudios bíblicos, a grupos pequeños, etc. Entonces, pero si por pereza la persona prefiere quedarse en su casa encobijada, tomando chocolate caliente, viendo una película, ¿cierto? No es malo necesariamente, hermano. No estoy diciendo que el cristiano no puede hacer eso, ¿cierto? Yo mismo lo he hecho, quedarme ahí viendo una película o algo, tomando chocolate, sobre todo ahora que estuvo así el invierno, ¿verdad? Eso no es en sí mismo, no es pecado, pero no le damos al blanco de la voluntad de Dios si eso es como una práctica en la vida del creyente, como que se te está haciendo muy común de que no le das importancia a tu vida espiritual por pereza en el servicio o adoración a Dios por medio de hablar a gente de Cristo Jesús, como nuestra misión que se lee cada domingo, dice guiar a la gente hacia Jesucristo y ayudar al creyente a que crezca en su gracia y en el conocimiento de Jesucristo para conocer a Dios. La pereza puede ser un obstáculo de que nosotros estemos unidos en la misma misión. Hablar de Jesucristo a veces requiere pues hacer una cita, ¿cierto? Con alguien, con una persona. Tal vez en el trabajo no se puede, pero si has mostrado consistentemente un carácter de un hijo de Dios y has hecho plática, tal vez alguien va a aceptar a que vayas a su casa o a tomarse un café en algún lugar y seguir hablando de lo que es la salvación. Romanos, el pasaje que leímos al principio, Romanos 12:11, dice: en lo que requiere diligencia, no sean flojos, no sean haraganes, no sean zánganos, no sean perezosos, porque esos son sinónimos. Dice: sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ven, ¿qué es lo que nos dice Dios en lo que requiere diligencia? Que no seamos flojos, que seamos fervientes en espíritu, que sirvamos al Señor. ¿Cuáles son las cosas que requieren que seamos diligentes los cristianos? Las cosas espirituales, las cosas importantes. En lo que requiere diligencia, esas cosas requieren diligencia. Las cosas que tienen que ver con nuestro andar como hijos de Dios. No podemos ser flojos en estas cosas, no podemos. El resultado ha sido desastroso para muchos cristianos: la pereza. Dios espera que todos los cristianos seamos fervientes en espíritu, sirviéndole. Y todo eso se da cuenta que requiere acción, requiere movimiento, requiere cierto esfuerzo. Requiere esfuerzo, requiere determinación. Hebreos capítulo 6, el versículo 12, dice, junté dos versículos ahí, el versículo 1 y el versículo 12, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, es decir, las cosas básicas, las cositas de bebé del inicio de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez, en otras palabras, crezcan, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, no otra vez, no. Las cosas básicas de que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes que arrepentirte, etc. Pero miren el versículo 12, siguiendo el pensamiento del autor hebreo, dice que hagamos esas cosas a fin de que no se hagan, ¿cómo, hermano? A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces el autor del libro de Hebreos comienza diciendo a los creyentes que ya dejen esas cosas de iniciales o básicas, pero que sigan creciendo. Y dice una razón para que no se hagan perezosos. Entonces, la pregunta es: ¿puede un cristiano hacerse perezoso? Claro que sí, porque si no, Dios no nos dijera esa advertencia. Un cristiano no tiene que ver con su salvación, hermanos. ¿Entiendes? Si su fe en Cristo Jesús es real, es genuina, cuando tú mueras, tú vas a ir a la presencia del Señor. No está en cuestión la salvación, no está en cuestión el estado eterno, pero impactará definitivamente la pereza, el hoy,
la vida, la experiencia de la vida cristiana el día de hoy. Nuestra visión como ministerio es ministrar a las familias hispanas para que experimenten la plenitud de vida y aprendan a vivir por encima de sus circunstancias, al conocer el gran amor de Dios. Entonces requiere de hacer algo. Absolutamente no. Precisamente por esto Dios nos dejó su palabra para que pongamos atención los hijos de Dios, y la vida cristiana normal es no ser perezosos. No podemos, hermanos. Somos hijos de Dios, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, no debemos confundir la pereza con el cansancio, ¿ok? No se sientan mal, porque una cosa es el cansancio, otra cosa es la pereza. Cuando has trabajado muchas horas y no has tenido tiempo para descansar, obviamente te vas a sentir cansado, y eso no es pereza necesariamente. Tampoco debemos confundir la pereza con la mala organización del tiempo. Si no organiza uno bien el tiempo durante la semana, entonces siempre vas a sentir que no tienes tiempo para alimentarte espiritualmente. Y también debemos ser honestos y no usar el cansancio o la mala organización del tiempo como una excusa. No perezosos, dice el Señor, no perezosos sirviendo al Señor. Leía otro diccionario de sinónimos y dice, después de decir sinónimos son gandulería, unos le llaman la chucha, no sé en qué país, la perra, así le llamamos en un país, holgazanería, aronía, no sé, pero es interesante la diferencia que dice acerca de la pereza y la holgazanería y desidia. Pongan atención, dice, la pereza es un vicio, dice, la holgazanería y desidia son hábitos, dice. Pero la holgazanería consiste en la inacción. Dice, y odio al trabajo. Al que trabajar, no, esa es la holgazanería. Y la palabra desidia, dice, añade la idea de abandono de interés, de ocasiones favorables o medios de prosperar. Entonces, se dan cuenta, la desidia es como una actitud, desinterés a las oportunidades para crecer, para prosperar. No quiero ser desidia. Pero la holgazanería es odia tener que trabajar. Dice, el perezoso odia el movimiento, el holgazán odia el trabajo, y el desidioso odia la diligencia. El desidioso es lo opuesto al diligente. El desidioso, no le importa, es un desidioso. El diligente piensa. Lo contrario del hombre perezoso es el activo. Lo contrario del holgazán es el ocupado. Lo contrario del desidioso es el solícito. Pero gracias a Dios que nosotros en Cristo Jesús tenemos victoria no solamente para el pecado de la pereza, hermano, de todo, pero el día de hoy estamos hablando de la pereza. Miren la parte de Dios. Dios dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.